Maestro Jesús. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Muchísimas gracias, Carmencita, por esa bonita Gracias. oración de inicio. Y bueno, vamos a empezar un tema que es, yo diría, trascendental, ¿no? Trascendental para nuestras vidas, inclusive para nuestra salud, ¿no? Ahora ustedes van a un poco ver a lo largo del tema que se va a ser desarrollado, qué importante es esto, qué importante es este tema. Vamos a hablar sobre el verdadero perdón, cómo este puede ayudarnos a romper las cadenas, ¿no? Que a veces guardamos en nuestra alma de odio, de resentimiento, de dolor, ¿no? Por situaciones que se han dado en el pasado, ¿no? Y también veremos un poquito lo que es el poder del perdón en nuestra salud emocional y física también, y también espiritual, ¿sí? Ese es el tema del día de hoy. Y recordemos pues que todos somos seres humanos imperfectos y todos podemos equivocarnos, ¿no? ¿Quién no puede, quién está libre de equivocación? Creo que ninguno, ¿no? Ninguno estamos libres de equivocarnos, de ofender o de situaciones que puedan darse que sin querer inclusive podemos a incomodar o hacer algún daño a alguien, ¿no? Entonces vamos a revisar los puntos. ¿Qué es el verdadero perdón? Porque podemos hablar de perdón de manera superficial, pero de manera cierta, sincera, profunda y verdadera llamamos al verdadero, ay, ¿qué dice? Dios. Ya. Verdadero perdón es una actitud que libera al ser. O sea, el sentimiento de falta de perdón nos esclaviza mentalmente, emocionalmente, psíquicamente y hasta físicamente a una persona a la cual ofendimos o ella nos ofendió o a esa situación. Revivimos el pasado y está dando vueltas en nuestro ser y nos crea desarmonía y perturbación. Entonces, esas cadenas que nosotros mentalmente creamos, las liberamos a través del verdadero perdón, ¿no? De esos lazos de odio, resentimiento y angustia, porque la angustia se manifiesta en el ser que tiene todavía pendiente una deuda con el tema del perdón, ¿no? Y esto nos hace estacionarnos en el sentido de la vida. El sentido de la vida es progresar, evolucionar y ser cada día más felices, ¿no? El buscar la felicidad, en tener una vida plena. La felicidad, es cierto que no tendremos la felicidad perfecta y una plenitud total en esta vida, en este planeta, pero sí podemos ir acercándonos poco a poco a este logro. Y la falta de perdón nos lo obstaculiza, nos frena, ¿no? ¿Por qué? Porque nos mantiene en una situación de desequilibrio emocional, perturbados, ¿no? Predisponiéndonos de una manera muy fuerte, inclusive a enfermedades físicas inclusive, ¿no? Entonces, este es un tema importante, es un tema muy importante. Entendamos que el perdonar es una elección consciente. ¿Qué quiere decir consciente? Es algo que yo decido con mi libre albedrío optar por ello, ¿no? El que yo perdone o pida perdón no depende de nadie externo a mí, solamente es un tema personal mío, ¿sí? Ahí, obviamente, siempre y cuando descubramos que lo mejor que podemos hacer es perdonar, ¿no? Es la mejor opción que tenemos ante esta situación, ¿no? Y avancemos hacia ello, porque no es sencillo, sin depender de que alguien nos apruebe o nos autorice a hacerlo, ¿no?
Perdonar es una decisión individual de cada uno. Cada uno puede o no puede. Así el resto me llene la cabeza de ideas, me diga que fue muy mala la otra persona que me hizo daño, que merece una serie de castigos, odios, qué sé yo. Pero la decisión al final es mía, ¿no? Es personal. Imaginémonos situaciones, hay situaciones complicadas, ¿no? Duras, difíciles. Pero acá nos está diciendo que es una elección consciente y que depende de mí, que podemos hacerlo. ¿Es fácil? No, no es fácil, pero se puede hacer. Entonces, para ello es necesario hacer un análisis sincero, porque este tipo de situaciones que traen estos conflictos normalmente traen una carga fuerte, una carga emocional muy fuerte. Entonces, el análisis sincero significa abstraernos de esa carga emocional en lo posible y analizar la situación, analizar el hecho en sí fríamente y nuestra posición en torno a eso, ¿sí? Desde ambos puntos de vista. El punto de vista del que agredió o del que es culpable de algo, ¿no? Quien en este caso reevalúa sus actitudes, o sea, las cosas que hizo las reevalúa, ¿no? O sea, es consciente de que hizo algo y se analiza, reevalúa esos hechos que ocasionó, ¿no? Porque se dio cuenta que cometió un exceso, ya sea porque la víctima se quejó, me lo dijo y yo me di cuenta, o porque terceros lo dijeron, habiendo estado de manera presencial o indirectamente en el hecho, me lo transmite, entonces, y me abre la mente y yo me doy cuenta, ¿no? Y recapacito y digo, uy, sí, hice algo que no está bien, ¿no? Entonces, en base a eso, se da cuenta de su error el agresor y concluye en la necesidad de buscar la rehabilitación. La rehabilitación vendría a ser el reequilibrio, ¿no? Porque una persona con esa carga no está armonizada, ¿no? Desde el punto de vista del agresor y también desde el punto de vista de la víctima. La víctima que luego del hecho que generó tensión y malestar lo evalúa y se da cuenta de la necesidad de perdonar. O sea, hay una necesidad de perdonar, si no, ese tormento va a seguir ahí, que no la va a dejar tranquila, ¿no? Elige no cargar con los sentimientos depresivos a los que la agresión sufrida dará lugar en caso de seguir vinculado al suceso malsano. O sea, esas cadenas que nos atan hacia ese hecho negativo, tenemos que romperlas, porque eso nos va a producir depresión, enfermedades, desequilibrios, tormentos, situaciones indeseables, ¿no? Entonces, hay esas alternativas, tanto para el agresor como para la víctima que sufrió la ofensa. Entonces, ¿qué tanto poder tiene el perdón? ¿Tiene mucho poder o no tiene poder? Tiene poder porque nos brinda equilibrio y salud emocional. La persona que no perdona o que no pide perdón estará con esta carga perennemente, sin gozar de tranquilidad, de paz. Está en esa situación que no le permite tener paz en ningún momento. Que cuesta esfuerzo, sí, cuesta esfuerzo, no es sencillo, porque somos seres humanos, no somos
espíritus perfectos. Entonces, con mucho esfuerzo se llega a esa situación de estar dispuesto a perdonar. Para superar los impulsos, miren lo que dice acá, aún animalizados. Todavía tenemos esos impulsos animalizados en nuestro ser. Hay veces reaccionamos como si tuviera un instinto el control de nuestras acciones, ¿no? Y no una racionalidad, ¿no? Sino el instinto. Entonces, y todos lo tenemos, ¿no? Todos tenemos esa herencia todavía. No es que me sienta inferior por tener esos impulsos aún animalizados, sino todo el mundo lo tenemos todavía, porque todavía no hemos terminado de depurar nuestro espíritu. Debido a en el estadio evolutivo en que nos encontramos, como seres humanos imperfectos en este planeta. Todavía estamos con poca evolución, ¿no? Entonces, al lograr esa situación de perdón, estamos venciendo a un gran enemigo. Por eso dice acá, se obtiene una gran victoria. Y ese gran enemigo es uno mismo, ¿no? Vencemos todos nuestros impedimentos psicológicos, nuestro orgullo, nuestro egoísmo hay veces, y pasamos a esta etapa superior, que es la etapa del perdón. Es una victoria porque es una decisión en la cual nos desligamos del hecho equivocado, y es porque esta persona que lo practica ha sido capaz de darse cuenta de su error. Porque hay muchas personas que aún con la conciencia dormida cometen una serie de actos ofensivos, inadecuados, hasta malos, y no se dan cuenta. Creen que está bien. No se dan cuenta. Acá ya pasó a un siguiente nivel. Se dio cuenta de su error. Sin embargo, por ser imperfectos aún, todos nos equivocamos. Tenemos deslices y procederemos mal. Pero al final son verdaderas bendiciones. Esas equivocaciones que cometemos son bendiciones. Porque nos permiten reflexionar. Nos permite que no nos estacionemos en esas franjas infelices de los sentimientos innobles, como dice aquí, y readquiramos la serenidad, la armonía, la paz, la tranquilidad para avanzar en la vida, porque nos tratamos de recuperar de ese error, ¿no? Entonces, finalmente algo negativo, nos está impulsando a crecer, a ser mejores, y el resultado va a ser positivo, ¿sí? Entonces, miren, ¿no? Cómo las leyes divinas son sabias en ese sentido, ¿no? ¿Tenemos motivos para perdonar? Claro que sí. Como decíamos, cuando no perdonamos, seguimos atados, encadenados al hecho ese infeliz, ¿no? Y lo seguimos cargando en todo momento. No, así nos vayamos al extranjero, a otro país, a donde vayamos, vamos a estar cargando este recuerdo, este hecho, ¿no? Y esos sentimientos que genera ese recuerdo, rencor, dolor, resentimiento, nos desequilibran emocionalmente. Ustedes saben que un desequilibrio emocional trae problemas también físicos, psicológicos, físicos. Y el tema físico es complicado porque ya genera enfermedades. Pues las energías se desbalancean, se desequilibran, al igual que nuestros pensamientos. Sabemos que nuestros pensamientos, si queremos garantizarnos buena salud, tenemos que tener pensamientos positivos, porque los pensamientos son energías. Y en un tema, una conferencia anterior, también hemos hablado de cómo nuestros pensamientos pueden gobernar nuestro sistema, nuestras células, nuestro organismo, nuestros sistemas, nuestras glándulas, hasta llegar a niveles
de átomos, ¿no? O sea, y todas las células que componen nuestro organismo las podemos controlar a través de nuestros pensamientos, ¿no? O armonizarnos, ¿no? Entonces, este es un tema muy importante. Cuando no perdonamos, dejamos que el agresor nos controle y decida por nosotros. Ya nuestra libertad, nuestro libre albedrío se ve frustrado, se ve bloqueado, porque es el agresor quien nos controla, quien comanda nuestros actos. Queremos hacer algo, queremos ser felices y no, estamos acordándonos, estamos con el recuerdo, estamos con la incomodidad, con el desequilibrio de la situación pasada. Entonces no podemos estar plenamente tranquilos. Más aún, cada vez que nos crucemos o nos encontremos con esa persona, nos hace revivir todo el pasado, todo lo que sucedió y todo lo desagradable que fue experimentado en ese momento. Vuelve a nuestra mente todo el pasado, como si estuviera ahorita en el presente repitiéndose, ¿no? Y nos hace prisioneros de esa vivencia infeliz. Al recordar los hechos y traerlos nuevamente a nuestra memoria, el organismo reacciona como si lo estuviera viviendo de nuevo. Nuestra célula, nuestro sistema corporal, no entiende que estamos recordando. Él cree que está pasando nuevamente ese hecho infeliz. Entonces todo el desequilibrio, la desarmonía, el mal momento que vivimos se repite con el daño consecuente a nuestro organismo. Entonces acá es un tema de decisión personal, ¿no? Liberarnos para tener nuevas oportunidades en la vida y no seguir anclados. No, pero les decimos, pero me hizo un daño terrible, ¿cómo voy a perdonar eso? Pero de repente el otro está feliz por algún lado y tú eres el que estás atormentado. Entonces tú mereces una vida plena, mereces avanzar, mereces tener nuevas oportunidades. Piénsalo. Mientras estemos ocupados con lo negativo que se nos hizo, seguiremos prisioneros y no podremos elegir qué camino tomar para nuestra vida, renunciando a nuevas oportunidades. ¿Sí? Ese es el tema, que nos vamos atando de tal manera que nuevas oportunidades de vida, evolución, progreso, momentos felices, los estamos postergando, bloqueando por esto. Miren todo lo que influye la falta de perdón, ¿no? Todo lo que hace, lo que causa. Y un tema adicional, miren, tema que no es menos importante. Recordemos que estamos en un universo de pensamientos y ondas mentales que pululan alrededor nuestro. Es un mundo invisible, no lo vemos, pero existe. Pensamientos y espíritus de toda índole, de todo grado de evolución que están alrededor nuestro, en todas partes. Para ellos no hay paredes ni puertas. Cerramos las puertas, pero igual pueden atravesarlas. Y en base a los pensamientos que nosotros emitimos o que están presentes en nuestra mente, vamos a sintonizar por afinidad con también otras mentes enfermas. Desencarnados, obviamente, ¿no? Espíritus que están ahí dando vueltas, ¿no? Que están dando vueltas a nuestro alrededor buscando la afinidad para sintonizar. Como no sé si se acuerdan de esos radios que habían antes que eran con un dial, con una perilla, ¿no? Uno daba la vuelta a la perilla, iba cambiando la frecuencia hasta que sintonizaba con la frecuencia que emitía la radio, ¿no? Entonces, igual pasa acá, ¿no? Esos pensamientos de esos espíritus con las mentes enfermas están pululando, o sea, están tratando de sintonizar con alguien. Si nuestros pensamientos son de la misma frecuencia que ellos, van a sintonizar con nosotros y vamos a tener esa compañía a nuestro lado que nos va a causar deterioros, daños, ¿no? Nos van a perturbar más aún. Entonces, ¿cómo hacemos para perdonar? ¿Cómo hacer? ¿No?
En realidad, como humanos que somos, sentimos que nos faltan fuerzas, pero esas fuerzas tenemos que buscarlas, porque es importante, es bueno y es necesario perdonar. Porque normalmente esas fuerzas no las tenemos, porque aún no estamos en el nivel evolutivo donde ya el perdón puede ser manejado de una forma más, más sencilla, ¿no? Ahora todavía, o sea, nos resentimos, estamos dolidos, a veces nos negamos a perdonar, ¿no? Entonces, y por esas condiciones que todavía estamos pendientes de conquistas morales, ¿no? Porque las conquistas morales nos van fortaleciendo y nos permiten para tener estas conquistas del alma que dice que nos pueden habilitar de una manera más sencilla a practicar el perdón, ¿no? Entonces, hay que buscar estas fuerzas. ¿Cómo hacemos? Tenemos una herramienta que es gratis, no hay que pagar por ella, no hay que ir a buscarla, a comprarla, nada. Es la oración sincera. La oración de verdad, no la oración mecánica ni de paporreta que nos enseñaron de niños y que la repetimos y mientras la repetimos estamos pensando en la novela del televisor, ¿no? No, esas cosas no, sino la oración sentida, sencilla, con tus palabras, pero con mucho sentimiento y amor, dirigiéndote a Dios. Las oraciones, todas las oraciones debemos dirigirnos a Dios. Y Dios sabrá ya qué espíritu bueno nos asigna para ayudarnos, ¿no? Igual la meditación, ¿no? La meditación es tratar de liberar nuestros pensamientos desarmonizantes y conectarnos con la armonía del universo y la armonía de la creación de Dios, ¿no? Para calmarnos, para tranquilizarnos, porque estas situaciones que están normalmente, como dice acá, turbulentas, nos inquietan, ¿no? Es como un huracán, un torbellino que da vueltas, nuestras ideas dan vueltas, nuestros sentimientos, nuestras emociones están ahí agitados, ¿no? Entonces, y esas situaciones de desequilibrio nos pueden llevar a situaciones más graves, como la depresión y el vacío existencial. De la depresión y el vacío existencial hacia los pensamientos suicidas, ya es un paso bien corto el que falta. Entonces, este es un tema serio, es un tema grave. Entonces, la oración nos ayuda, ¿no? Mucho. Silencio mental con la oración y la meditación nos dará la oportunidad de renovarnos interiormente y recuperar el equilibrio mental y emocional para un mejor análisis de los hechos vividos. Nos da la claridad y la luz necesaria. Por eso nosotros insistimos, les invitamos a participar de las reuniones evangélicas, ¿no? Que son análisis y reflexión en torno a las enseñanzas de Jesús, ¿no? Palabras simples que nos dejó el maestro, pero con profundas y grandes enseñanzas. Y eso nos ayuda, es como una vitamina para el alma, ¿no? Y son gratis también, son gratis. Y están a su disposición los lunes, los recibimos con mucho cariño, ¿no? A las 7:30 por este mismo Zoom. 7:30 hora de Perú, ¿no? La práctica de la oración también, ¿no? Orar por los demás sobre todo, ¿no? El orar por los demás ya me ayuda también a mí, es como si estuviera orando por mí, indirectamente. Y nos da claridad y lucidez. Este esfuerzo por ver en nuestro interior nos hará ver más rápidamente que somos seres espirituales. O sea, darnos cuenta que somos eso. Somos espíritu con un cuerpo temporal, viviendo experiencias carnales de manera temporal en este planeta. Que nosotros somos un espíritu, no somos el cuerpo, somos el espíritu, con un cuerpo temporalmente. ¿Sí? Entonces, ahí cambia la óptica totalmente, ¿no? Al verlo así. Entonces,
El perdón se constituye en una búsqueda constante para nuestra salud y nuestra vida con plenitud. También hablamos del perdón sincero, ¿no? Pero también hay lo que dicen la disculpa. La disculpa es como un barniz social, como dice acá, ¿no? Pero hay gente que pide disculpas, pero de la boca para afuera, ¿no? Como que es un tema social más que todo, ¿no? El tema bueno, la educación me dice que pida disculpas, pero no lo reflexiono, no lo siento, simplemente lo hago para que el entorno social vea que pido disculpas. Igual a las 2 horas vuelvo a hacer lo mismo y no pasa nada, ¿no? Eso no es, pues, ¿no? Tenemos siempre puesta ahí una máscara que nos hace mentir, ¿no? Para mantener nuestra posición o la imagen social que hemos ganado dentro de nuestro entorno, ¿no? El perdón es más que eso, ¿no? Es un trabajo interno, profundo y verdadero. O sea, no es algo vano, superfluo, ¿no? Es algo muy serio, donde hay que esforzarnos, hay que hacer un trabajo fuerte internamente, ¿no? Donde debemos desnudar nuestro ser, ¿no? Autoanalizarnos, autocomprendernos y decidir, ¿no? Una decisión que es difícil, ¿no? Muchas veces, la mayoría, es difícil, es difícil. Y más aún, superar todos los prejuicios sociales que traemos desde tiempos pasados, ¿no? Y hacer la extrapolación con el otro ser y ponernos en su lugar en empatía, ¿no? Ese salto es ya un gran logro, ¿no? Porque normalmente la gente no tiene éxito en esto porque está cegada por la emoción y por el resentimiento, ¿no? Como dice acá, requiere mucho esfuerzo y dedicación para esa victoria del espíritu sobre la materia. Se puede, sí, pero requiere esfuerzo y dedicación. De repente, ustedes estarán recordando alguna situación en la cual les pasó, ¿no? Todo esto que estoy diciendo, que estamos conversando, estoy seguro que les hará hacer una analogía con lo de ustedes y dar la razón de que sí, es algo difícil. Difícil, es algo que requiere mucho esfuerzo, que no es fácil, pero se puede hacer. Se puede hacer. Y el alivio y la paz que se van a sentir después es grande. Como decíamos, hace bien para la salud. Sí, es muy beneficioso. Porque pues esa culpa del error que comete es como si tuviera un veneno que me lo estuviera tomando de a poquitos, todos los días, ¿no? Esa culpa, hay veces digo, no siento ninguna culpa, pero la culpa está en el inconsciente. Está en el inconsciente y está haciendo su trabajo silencioso. Me va a aparecer en algún momento a través de situaciones de salud, ¿no? Desequilibrio, malestar, sufrimiento, sin causa aparente. Y es que está adentro ese sentimiento de culpa, que no lo he superado. Y la culpa es responsable, como en la charla de la semana pasada, ¿no? De varios procesos neuróticos, lo revisamos, ¿no? Entonces ahí también viene una necesidad de autoperdonarnos para recuperar este equilibrio y el respeto por nosotros mismos, ¿no? Hay veces nos dejamos ganar por ese sentimiento y nos abatimos y nos sentimos menos, ¿no? Entonces tenemos que valorarnos también como seres que somos hijos de Dios y con derecho a ser felices, a progresar, a evolucionar y alcanzar niveles espirituales superiores, ¿no? Que todos estamos llamados a ese destino, ¿no? Nos dice Johanna de Angelis de esta manera, miren, en el libro Libertad a través del amor.
el odio, el resentimiento, el remordimiento afectan poderosamente al organismo, a pesar de su origen emocional. Hay una consecuencia pues material en el organismo, las enfermedades que puede generar, ¿no? Las altas cargas vibratorias dañinas que son arrojadas por la mente en el sistema nervioso central afectarán el sistema circulatorio con resultados negativos para el sistema respiratorio, al mismo tiempo que para las glándulas endocrinas serán dañadas por las energías captadas, remitiéndolas al sistema inmunológico que se desestructura. Una gran cantidad de enfermedades orgánicas y trastornos psicológicos surgen de los sentimientos conflictivos. Más claro que el agua, ¿cierto? Entonces, esto es un impulso grande para empezar a hacer ese trabajo de transformación y de perdón que debemos prodigar, ¿no? De repente tenemos que pedir perdón, o de repente tenemos que perdonar, o de repente tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. En cualquiera de los tres casos es un trabajo que tenemos que hacer. Si no, lo hacemos con el ingrediente del amor, lo vamos a tener que hacer con el ingrediente del dolor, como nos lo dice acá Joana, a través de las enfermedades y trastornos que nos puede ocasionar este desequilibrio. Entonces, el perdón es altamente terapéutico, es como un tratamiento para la salud, ¿no? Y vale la pena cualquier esfuerzo para lograr perdonar. Y empezando, como decíamos, con el autoperdón, ¿no? Porque aquel que no logra perdonarse se estanca y no puede perdonar tampoco a los demás. Si no me puedo perdonar a mí mismo, menos voy a poder perdonar a los demás, ¿no? Llamados a perdonar y perdonarse y perdonar a los demás. Entendiendo que todos somos falibles, todos nos podemos equivocar, todos tenemos errores, ninguno somos perfectos. Cualquier tipo de error podemos cometer, son parte de nuestra vida, de nuestra existencia. No tenemos una vida perfecta, siempre hay equivocaciones que cometemos, ¿no? Y eso será, nos equivocaremos, fallaremos con cierta frecuencia. De repente cada vez la frecuencia es más lejana, pero todavía estamos expuestos a fallas, ¿no? Y en este camino, para alcanzar el perdón en nuestras vidas, debemos empezar con nosotros, como ya dijimos, ¿no? Es importante. Primero, analizarnos a nosotros mismos. Primero nosotros. Bueno, lo que hacemos normalmente, ¿qué es? Analizar a los otros, ¿no? Juzgar a los otros, pero primero debemos analizarnos nosotros. Eso es lo recomendable. Fruto de este análisis, nos daremos cuenta que tenemos muchas cosas que tenemos que mejorar. No digamos cosas, no lo llamemos pecados o errores, sino cosas por mejorar, ¿no? Temas por superar, porque tenemos de repente unos recuerdos, algunas vivencias, unas cosas que nos causan desazón, ¿no? Desequilibrio. Son temas que todos tenemos y si no los manejamos nos pueden dar lugar a conflictos, ¿no? Conflictos emocionales, psicológicos. Pero con dedicación y esfuerzo lo podemos vencer, controlando nuestras emociones, nuestros sentimientos, ¿sí? Dedicación y esfuerzo. Porque hay personas que quieren las cosas rápidas, ¿no? O sea, dicen ya, mañana, pero se da cuenta que no puede, entonces lo abandona. No, entonces hay cosas que sí, requieren esfuerzo y dedicarse, ¿no? Perseverancia. Entonces todo aquel que se autoanaliza tiene una ventaja para tratar a los demás, ¿no? Porque si yo me conozco, entonces sé que es algo muy desafiante mejorar mi propio carácter. Entonces yo me extrapolo con el prójimo y también lo voy a entender, ¿no? Porque si para mí es difícil, ¿por qué no para el otro? ¿Cierto? Entonces me vuelvo más tolerante con la conducta de los demás. La tolerancia es algo que
en los días actuales, la sociedad actual, contradictoriamente no tolera, ¿no? Todo lo que está a nuestro alrededor nos impulsa a la intolerancia, ¿no? La rapidez en las cosas, como en broma, ¿no? Me decían, ¿tú sabes cuánto es un microsegundo? Un microsegundo. Bueno, le digo, la millonésima parte del segundo. Bueno, pero un microsegundo es el tiempo que se demora el vehículo que está atrás tuyo en el semáforo cuando la luz cambia de roja a verde y te toca el claxon. Ese es un microsegundo. Porque si tú te demoras un segundo cuando la luz está verde en avanzar, ya te están tocando el claxon atrás, ¿no? O sea, todos estamos apurados, todos queremos pasar primero. Y si pudiera pasarte por encima, lo haría, ¿no? Y eso nos presiona a todos, ¿no? En los trabajos, en la sociedad, en la interacción con los demás, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a ser más tolerantes con los demás, ¿no? Sobre todo con aquellas cosas que vengan con carácter de perturbación o algo desagradable hacia nosotros, ¿no? Aprenderemos a perdonar de esa manera, porque entendemos al otro, ¿no? Como entendemos que cometemos errores, perdona a sí mismo y también perdona al prójimo. Acá hay una leyenda que se las quiero contar sobre el perdón. A ver, vamos a contarla. Dice que había un pueblo muy lejano donde existían personas que solamente aceptaban, muy orgullosos, todos aceptaban lo que únicamente ellos decían, ¿no? Todos creían tener la razón. ¿Mm? Eh, la palabra perdón nunca existía en ese pueblo, ¿no? Las personas se creían dueñas de la verdad, ¿no? Arrogantes y padecían de una terrible enfermedad que se llamaba complejo de superioridad. Todos creían ser superiores a los demás. Por lo tanto, la convivencia era bastante complicada. Todos se consideraban perfectos y con eso no veían ni admitían sus defectos, errores o equivocaciones, ¿no? En esa ciudad muy lejana reinaba la vanidad, la competencia y la enemistad, aunque ellas estuviesen disimuladas detrás de sonrisas y manifestaciones de afecto. Sin embargo, un día llega una mujer de otra ciudad a vivir en ese pueblo. Y todas las tardes esta señora iba a la panadería y al regresar a su casa tenía que pasar por una plaza donde un grupo de chicos jugaba a la pelota. Si atravesaba la plaza, el camino sería más corto, pero para no interrumpir su juego, ella bordeaba la plaza y caminaba más, ¿no? Obviamente ninguno de los chicos se daba cuenta de que ella hacía eso, ¿no? Ella daba la vuelta o se iba por otro lado para no perturbarla, ¿no? Ni valoró la gentileza que ella tenía, ¿no? Obviamente en esa ciudad muy pocos se entendían de ese tema, ¿eh? Entonces, un día, esta señora estaba pues con una serie de preocupaciones, su cabeza estaba muy preocupada, trastornada, y cuando regresó de la panadería, se olvidó, no se dio cuenta, y cruzó la plaza atravesando el juego de los chicos en el momento en que uno de los chicos iba a hacer un gol. Entonces el juego se detuvo, todos se miraron, y el joven muy enojado le preguntó, ¿no? Le dijo a la señora, señora, le dijo, ¿no ve lo que hizo?
qué falta de cortesía, de atención, incluso de consideración. Nada le costaba bordear la plaza. Y ella le respondió, hace casi 6 meses, todos los días he estado bordeando la plaza para no interrumpir su juego. Hoy, sin embargo, confieso haber estado distraída. Estaba muy involucrada con mis pensamientos. Les pido a todos perdón por esto. Entonces, ninguno de los chicos entendió a qué se refería y uno de los chicos le pregunta, ¿no? Le dice, perdón, ¿qué cosa es perdón? Nunca escuchamos esa palabra. El perdón es un acto de humildad, aunque algunos piensan que es un acto de humillación. Los chicos se fueron a sus casas muy pensativos y les contaron a sus padres sobre el perdón. Humildad que engrandece el alma. Errar, cometer injusticias, tomar acciones apresuradas que pueden dañar y herir a otros son cosas a las que todo ser humano está sujeto. Sin embargo, el reconocer sus errores y pedir perdón, no todos los seres humanos son capaces de ello. Para eso es necesaria una enorme dosis de humildad, un corazón sensato y un espíritu elevado. Solamente los seres grandes pueden y saben pedir perdón. A partir de ese momento la ciudad ahora está muy diferente, más alegre, las personas más amigables, menos rivalidades y que todos además han aprendido a pedir perdón, ahora también están aprendiendo a perdonar, ¿no? Entonces, esto es el perdón, un acto de humildad, aunque algunos piensen que es un acto de humillación. Y la humildad te hace ser más, un espíritu más elevado, ¿no? Y vamos a repasar 10 frases de perdón que nos dice, que nos las dan, nos las regalan desde el más allá, los espíritus. La primera dice, amar a los enemigos es perdonarles y retribuirles el mal con el bien. Esta está en la pregunta 887 del libro de los espíritus. Miren, esto va más allá, ¿no? Es aparte de perdonarles, te hacen mal y tú le devuelves bien. No solo lo perdonas, le devuelves bien por el mal que te hizo. Eso es top, elevado, ¿no? Elevado espiritualmente, ¿no? Aquel que logra hacer eso tiene pues un gran mérito, ¿no? Vamos a repasar otra. Nos dice el doctor Becerra, salgan de aquí con el alma llena de esperanza y perdonen, incluso a aquel que no parece ser acreedor del perdón. Perdonen porque les hará bien. La justicia divina, a su manera y término, realizará la rectificación del infractor. Acá hay varios mensajes, ¿no? El perdón nos equilibra el alma, nos da esperanza, nos da alegría, nos da tranquilidad. Y dice que perdonemos y no hagamos diferencia, ¿no? Incluso a alguien que de repente pues es una persona que nadie perdonaría por sus características, que no se hace acreedor a perdón, perdonemos igual, dice. ¿Por qué? Eso nos va a hacer bien a nosotros, nos hace bien a nosotros, ¿no? Y que no te preocupes, tú no tienes que hacer justicia, porque en las noticias escuchamos todos los días que hagan justicia, que atropellaron a alguien, que mataron a alguien. Queremos justicia, dicen, ¿no? La justicia divina es infalible, siempre, como dice acá, a su manera y término, rectificará al infractor. O sea, todo ese daño que esa persona me hizo, en algún momento lo va a tener que pagar, ya sea con amor o con dolor. ¿Se acuerdan el proceso, ¿no? de la rectificación hacia el bien, ¿no? Es expiación, pasa por la expiación y después por la reparación, ¿no? Empezando por el arrepentimiento, ¿no? Nos dice Joana, Jesús, invitado directamente a la reacción negativa, una y otra vez se mantuvo integral, perdonando y amando, sabiendo que quienes lo afligían eran espíritus aturdidos, afligidos en sí mismos. Por esa razón, dignos de perdón. Hasta el último, Jesús, ¿no? Estando en la cruz, ¿qué dijo? ¿Se acuerdan?
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿No? Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Porque obviamente esas personas que lo estaban masacrando, lo estaban colgando en la cruz y todo lo demás, no sabían de la ley de causa y efecto, ¿no? Y que todas esas cosas negativas que estaban haciendo les iba a volver a ellos, ¿no? Por eso Jesús, tantas veces que fue agredido, insultado, menospreciado, hasta masacrado, nunca reaccionó en forma negativa. Siempre perdonó. ¿Qué nos dice Emmanuel? El perdón y la tolerancia son palancas de la sustentación de nuestra paz interior. Qué bonito, ¿no? Perdón y tolerancia. Perdón y tolerancia. Y tiene que ver mucho con el reconocernos como seres imperfectos y por lo tanto reconocer también al prójimo, ¿no? Al prójimo. ¿Qué nos dice el espíritu Marco Prisco a través de la mediunidad de Divaldo? Dice, perdonando usted estará siempre en paz, pudiendo luego cosechar las ventajas de haber sido engañado, perseguido, ultrajado, con el espíritu libre de otras deudas de las que entonces estará liberado. El poder del perdón, ¿no? El poder del perdón, más aún, la deuda es del que hizo el daño, ¿no? Yo me libero y quedo feliz, como dice acá, liberado con el perdón. Joana nos dice, la terapia moral por el autoperdón se impone como indispensable para la recuperación del equilibrio emocional y el respeto por sí mismo. Ya lo comentamos un poco antes, pero esa es la importancia de valorarnos a nosotros mismos, ¿no? De identificarnos como lo que somos, hijos de Dios, seres valiosos, todos somos valiosos, todos a través de nuestra existencia tenemos la oportunidad de crecer, de hacer el bien a los demás, de trabajar en nuestra mejoría y también en la de los demás. Entonces, por eso somos dignos de respeto. La poetisa española Amelia Rodríguez nos dice, mayor es la felicidad de quien expresa el perdón. El perdonado es alguien en proceso de recuperación. Sin embargo, aquel que le dispensa el olvido del mal ya ha alcanzado las alturas del bien y de la solidaridad. Es el espíritu más noble, más elevado, aquel el que perdona, ¿no? Más grande, como decía, ¿no? Ya el atributo, la virtud de la humildad la ha conquistado. Emmanuel nuevamente nos dice, sin duda es imposible saber cuando llegamos a articular el perdón a favor de los demás. ¿Cuándo llegamos? Si fue correctamente aceptado o si produjo las ventajas que queríamos. Sin embargo, siempre que olvidamos el mal que se nos ha hecho, podemos reconocer de inmediato los efectos beneficiosos del perdón con nosotros, en forma de equilibrio y paz, actuando en nosotros. En el momento que nosotros perdonamos, ya digamos, hacemos nuestra parte, ¿no? Con sinceridad. Lo que ocurra con la otra persona ya es un tema de él, ¿no? Nosotros perdonamos o nosotros pedimos perdón, ¿sí? Le hacemos las cosas de manera sincera, ya el beneficio es para nosotros. La otra persona tiene la libre voluntad o libre albedrío de aceptar o no aceptar, corregirse o no corregirse, mejorar o no mejorar. Es su decisión. Nuevamente Joana nos dice, una postura psicológica ayuda de manera eficaz y rápida al proceso del perdón, que consiste en el análisis, nuevamente el análisis, ¿no? Del acto, teniendo en cuenta que el otro, el ofensor, el perseguidor, está enfermo. Eso hay que darnos cuenta, ¿no? Está enfermo, es infeliz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Están desequilibrados, ¿no? Que su veneno caracteriza su estado de inferioridad. O sea, en vez de tener cólera por alguien que nos ofende o que nos lanza calumnias o nos hace cosas, en vez de tener cólera, nos llama a tenerle compasión, porque está enfermo
enfermo del alma. Y lo que le espera es algo feo, terrible. Liberémonos. Nuevamente Amelia dice, no devolver el mal que se sufre es el inicio del acto de perdonar. Comprender sin embargo, que el otro, el agresor, es infeliz, que se complace en calumniar porque es atormentado. Constituye la mejor reflexión para el perdón radical, el perdón sin reservas. ¿Sí? Perdonar, siempre perdonar. No devolver, no vengarse, en otras palabras, no vengarse. Porque algunos quieren hacer justicia, entre comillas, y vengarse. No hay que hacer eso, nunca. Entonces, vayamos concluyendo. ¿Vale la pena perdonar? Claro que sí. En resumen, perdonar no significa exonerar al agresor de su responsabilidad por el error cometido. Pues nadie puede borrar la ley de Dios. Las deudas contraídas por el uso equivocado del libre albedrío, ¿no? Existen, no es que se borran. Lo cual es algo normal en el camino evolutivo de los seres que somos, que fuimos, todos sin excepción creados simples e ignorantes. Todos fuimos creados como espíritus, estoy hablando como espíritus, simples e ignorantes. Y a través del tiempo, de nuestras reencarnaciones, de nuestras diferentes existencias, hemos ido aprendiendo hasta el nivel que estamos ahora. ¿Nos falta por aprender? Claro que sí, nos falta mucho, nos falta bastante. Entonces, el verdadero significado del perdón no es estar atado, ligado al agresor. Perdonar es una actitud que no depende de estar de acuerdo, que alguien lo apruebe o quien quiera que sea. Somos libres para equivocarnos, para reparar, para perdonar, porque Dios es amor y el amor siempre nos concede nuevas oportunidades. Si nos equivocamos, pedimos perdón, siempre tendremos la oportunidad. Dios no nos va, como algunas religiones dicen, ¿no? Que por el error cometido te vas a ir al infierno y para siempre. Eso es mentira. Nadie se va al infierno para siempre. En principio el infierno no existe, no es un lugar, es un estado de conciencia nada más, ¿no? Temporal. ¿Hasta cuándo? Hasta que despierte tu conciencia, despierte tú a través del arrepentimiento, buscar tu reparación, ¿no? La reparación de la falta cometida. Cuando alcancemos este nivel de comprensión que somos hijos del amor y que el error está con nosotros para impulsarnos hacia la plenitud, ya no viviremos más en el dolor, el resentimiento, la culpa como niños quejándose y al contrario, buscaremos la rehabilitación, la fortaleza o el coraje para superarnos y seguir adelante y ser libres. ¿Sí? Ese es el llamado a asumir como decíamos la vez pasada, con madurez psicológica, ¿no? Estos temas. ¿Sí? Entendamos que somos hijos de Dios, por lo tanto hijos del amor, y no nos detengamos por nada, no nos hundamos en estos desequilibrios, ¿no? El infinito nos espera y el universo es nuestra casa. ¿Sí? Entonces, ahora que entendemos qué cosa es el perdón, ¿estamos dispuestos a perdonar? ¿Sí? Esa es la gran pregunta. Ustedes tienen la respuesta. Muchas gracias por su atención. Nos vemos el próximo martes. Si quieren profundizar, está en la bibliografía, el libro Libérate del Mal de Johanna de Angelis, Liberación a través del amor por Johanna de Angelis, Iluminación Interior, Johanna de Angelis, Ilumínate, Johanna de Angelis. Johanna de Angelis tiene una literatura muy amplia en lo que son temas psicológicos, psicoanálisis psicológicos, ¿sí? De gran importancia. Bueno, los invitamos los lunes a continuar con las reflexiones en torno a las enseñanzas de Jesús para aplicarlas a nuestra vida de manera práctica, los lunes a las 7:30. En este mismo Zoom pueden ingresar, es ingreso libre, lunes 7:30 hora de Perú, no se van a arrepentir. Y también si tienen pedidos de oración para algún
familiar, amigo que esté enfermo, que esté con problemas de desequilibrio, familias que están en desarmonías, o amistades que acaban de desencarnar, igual nos hacen llegar sus nombres y nosotros con mucho gusto oraremos los días jueves a las 7:30 por ellos. Mis queridos hermanos, los esperamos el próximo